Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucy. Buenas tardes. Ok, ya somos la mayoría. Recordemos, en semipresencial somos un poco, entonces ya estamos la mayoría. Ok, vamos a ver el tema nuevo de esta semana, ya para terminar ya, bueno, no la unidad, pero sí de comenzar a ver los temas de tercero de bachillerato. Ok, lo que estábamos viendo la anterior semana era de funciones inyectivas y funciones sobreyectivas, perdón, y biyectivas. Ok, consejo para mis exámenes y también exámenes que vayan a dar a futuro, si es que tienen el chance, obviamente a veces no les van a dar el chance, pero la mayoría ya hasta por convenios o no es convenios, o por disposiciones es la palabra, del Ministerio de Educación, les permiten usar ya herramientas digitales como calculadoras y graficadoras. Entonces, si les mencioné en la anterior clase, ustedes pueden hacer uso de su celular o en la computadora de este programa, ¿sí? GeoGebra. Nos sirve para graficar funciones. Estamos utilizando la anterior semana. Ok, entonces, haciendo base uso de esto, voy a graficar una función de las más conocidas. Por ejemplo, y igual a x al cuadrado, función parabólica o cuadrática, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos la anterior semana? Lo principal que tenemos que ver en estas funciones o estas preguntas es identificar si la gráfica que le damos es una función o no es una función. Entonces, para saber si es función o no es función, trazo una línea vertical, ¿sí? Y esa línea vertical tiene que tocar a la función en un solo punto. Si no toca en dos o más, perdón, no es función. En este caso, fíjense, yo trazo donde sea, siempre me va a dar ¿qué? Corte en un punto. Y aquí la definición es línea vertical, porque hay veces en las que yo pregunté la anterior semana y les dije trazo y me dicen trazo una línea. Pero yo puedo trazar una línea así también, ¿verdad? O puedo trazar una línea así. Entonces, ¿cuál es el sentido de la línea? Es una línea vertical. ¿Sí? Primera cosa. Segunda cosa que vimos. La segunda cosa que vimos fue a ver si es una función inyectiva. Sí, bueno, la definición por ahora no me importa mucho. Lo que me importaba era, dada la gráfica, usted reconozca si es inyectiva o no es inyectiva. Para eso trazábamos una línea horizontal, ¿sí? Y esta línea horizontal tenía que cortar en cuántos puntos a la gráfica. ¿Alguien se acuerda cuántos puntos teníamos? Uno, un Ya, punto. exacto. Si corta en un punto, es inyectiva. En este caso, fíjense, corta en dos, donde están señalados. Entonces, esta función no es inyectiva, ¿sí? Entonces, aquí simplemente, si yo les pido un ejercicio, o simplemente les pongo, usted sería la respuesta, no es inyectiva. Así de sencillo. ¿Y ya? Ok, supongamos que yo no le doy esto, ¿ya? Le doy otra función. Por ejemplo, le voy a dar la función, borremos esta, pongamos la función cúbica, y igual x al cubo, que es la que está en azul. Ok, función cúbica. Entonces, antes de lanzarme a hacer una línea horizontal, para ver si es inyectiva, hago desde el inicio. ¿Cuál es el inicio? El inicio es hacer una línea vertical. Perdón, esa línea vertical está más chueca. Una línea vertical y fijarme que esa línea vertical toque en un solo punto. Y trace donde yo trace, siempre corta en cuántos puntos. En uno. Y aclaración. No es necesario que usted haga una línea como estoy haciendo yo, ni tampoco el día de su examen haga una línea. Usted tiene que hacer una línea imaginariamente, si es posible, ¿ya? En su mente, hacer así. Decir, no, toquen uno, toquen uno. Eso es la destreza deseable que buscamos los docentes en ustedes. Yo simplemente hago esto por didáctica, ¿sí? Pero no es obligatorio trazar una línea. Ok, entonces ya me di cuenta de que si es una línea, perdón, si es una función. Entonces ahora sí voy a ver si es una función inyectiva. Para ver si es una función inyectiva, tengo que trazar una línea horizontal, ¿sí? Una línea horizontal. ¿Y qué tiene que hacer esa línea horizontal nuevamente? Que tocar en un solo punto. Y esta vez, bueno, está un poco chueca. Hagamos un poco más ahí. Ya, esta línea, vean, si toca, siempre que yo le haga la línea, toque en cuántos puntos. En un solo punto. Sí, vean, aquí uno, aquí uno, aquí uno. Entonces, esta función, la respuesta sería sí es biyectiva. ¿Sí? Pilas. Ok, después de esto vimos lo que era
sobreyectiva, ¿sí? Y estábamos comenzando a ver lo que era biyectiva, pero bueno, comencemos con lo que era sobreyectiva. ¿Qué me dice una función sobreyectiva? Analizando el gráfico. El gráfico de una función sobreyectiva me dice que tiene que venir desde el menos infinito, es decir, dibujarse desde abajo, y también hasta el más infinito, es decir, también en la parte de arriba. Es decir, yo a mis estudiantes les digo, tienes el plano cartesiano. Si la gráfica se ocupa todo el plano cartesiano desde abajo hasta arriba, es una función sobreyectiva. Y vean, aquí cumple esto. Viene desde abajo, y si yo muevo el gráfico, permítame moverle un poco el gráfico, vean, irme más para abajo, vean, sigue habiendo función. Por más que yo le lleve el gráfico hacia abajo, sigue habiendo función. Igual hacia arriba. Si yo subo el gráfico, vean, sigue habiendo función. Entonces, como va desde menos infinito, desde abajo, hasta más infinito, hasta arriba, ¿cuál es la respuesta de esta función? Ya tenemos dos respuestas. La primera respuesta que vimos a la gráfica es que si es inyectiva, lo que vimos hace ratito. Lo que vimos hasta este momento, si es sobreyectiva. ¿Sí? Y por último, el último tema que nos faltó, bueno, por cuestión de tiempo no creo que vimos del todo, es la función biyectiva. ¿Qué es la función biyectiva? La función biyectiva es mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque si usted tiene una función que es a la vez, tiene que ser las dos a la vez, inyectiva y sobreinyectiva, la función es biyectiva. ¿Ya? Es biyectiva. Si una de estas no se cumple, ya no puede ser. Por ejemplo, si no es inyectiva, esto no es la función. Entonces, directamente esto ya no es biyectiva, porque tiene que cumplirse las dos a la vez. Ok, entonces voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de la función valor absoluto. La función valor absoluto se representa con dos rayitas. Sí, así es el valor absoluto. La gráfica es la siguiente, como una B. Ok, entonces yo le pregunto, primero, si la gráfica que está en el plano cartesiano es función, sí o no. Entonces, ¿qué hace usted? Nuevamente, yo por didáctica hago, realizo esto de aquí, pero no es necesario que usted haga la gráfica eh, con una regla, con un lápiz. Eso puede hacerlo mentalmente. Ok, voy a cambiar de color. Listo. Entonces, vean, donde sea que yo trace la línea horizontal, esta está chueca, me da que el corte en un solo punto. Primera pregunta, si es función. Siguiente pregunta, ¿es una función inyectiva? ¿Qué tengo que hacer para ver si es función inyectiva? Línea horizontal, y esa línea horizontal, ¿en cuántos puntos tiene que tocar? En uno solo. En este caso, vean, toca aquí y toca aquí. ¿Cuál es la respuesta? No es inyectiva. Y ya, cuando ustedes ponen esta respuesta, directamente pueden poner lo siguiente. No es biyectiva. Porque para que sea biyectiva, tiene que cumplir obligatoriamente los dos. Como ya no es inyectiva, ya no puede ser biyectiva. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. Ya no sería ni necesario ver si es sobreyectiva. Solo para practicar, vamos a ver si es sobreyectiva. ¿Cómo sé si es sobreyectiva? Tengo que ver la gráfica en la parte de abajo, en el negativo. Hay gráfica en la parte negativa, ven aquí, en los menos. ¿Hay o no hay gráfica ahí? Aquí en la parte negativa. No, no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ya solo que no haya gráfica ahí, ¿cuál es la respuesta? No es sobreyectiva. ¿Sí? Y ya, es todo. Entonces, esas serían las tres respuestas. No es inyectiva, no es sobreyectiva y no es biyectiva. ¿Sí? Ok, eso es como un recordatorio de la anterior semana. Igual, esto en matemáticas, en las pruebas que les toman simplemente así, verdadero o falso, por ejemplo, les ponen aquí, dice, la siguiente gráfica es una función inyectiva. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Trazar una línea horizontal. Traza una línea horizontal, se da cuenta que toca en dos, ¿qué pone? Falso. ¿Sí? No es una función inyectiva. Solo eso les toman, no les toman, no les piden que le haga la línea, simplemente eso, verdadero o falso. Y yo también les tomar así en los exámenes. Por ejemplo, la siguiente función, y eso con esto terminamos ya esto de las funciones para pasar al tema del día de hoy. Por ejemplo, la siguiente función, y igual seno de x, es la que está graficada como un caminito.
Aquí vamos a la pregunta a William Bermeo, ayúdeme. La siguiente gráfica es una función inyectiva, ¿verdadero o falso? Inyectiva. No. No, ¿por qué? A ver. Porque yo le he ido a William esa vez. Porque si yo trazo una línea horizontal, y esa línea horizontal está más chueca. Ok, si yo trazo una línea horizontal, ¿sí? ¿En cuántos puntos toca? No toca solo en dos, toca en uno, en dos, en tres, en cuatro. Y si sigo alargando, va a tocar en muchísimos más. Solo que toque en dos o más, ya la respuesta es no es inyectiva. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, y esa línea no es necesario que trace. Usted mentalmente puede hacer, ¿sí? Ok, entonces eso era lo que vimos la anterior semana. Vamos a ver lo que nos tocaría el tema del día de hoy, que es más sencillo que eso para ser un poco sincero, bueno, dependiendo de cómo le veamos al inicio. Ok, listo. Lo que van a tener ustedes, como les mencioné la anterior vez, es esto. Ya algunos de sus compañeros, hay gente nueva también, que ya que no tiene o no sabe, pero eso es lo que se les facilita el módulo. Sí, ahí en el módulo está todo, las actividades, la teoría, así que si puede copiar su cuaderno, genial, pero si quiere tenerlo, también lo tiene en su libro. Lo que vimos la anterior semana era el tema número 1. Aquí está. Funciones, operaciones con funciones, sobreyectiva, función inversa. No digo, aquí está hecho todo en chino. Yo simplemente di las gráficas, lo que es más usado. Y después de esto ya nos toca ver lo que es progresiones aritméticas. Ese es el tema del día de hoy, que es un poco más sencillo. Ok, entonces, y la siguiente semana nos va a tocar ver también lo que es progresiones geométricas, que son temas similares con ciertas características. Ok, entonces voy a comenzar desde lo más general. El término o progresión significa lo siguiente: una progresión en matemáticas es una sucesión de números que cumple determinado patrón. Eso es una progresión geométrica, perdón, aritmética, geométrica, lo que sea, progresión en general. O sea, una sucesión de números que, déjame ver, está aquí, no sé qué pasó. No, sí está. Ok, solo para estar seguro, ¿se ve una hoja en blanco? Sí, sí se ve. Ya, gracias. Ok, Sí se ve. entonces, lo que decía, una progresión es una sucesión de números que siguen un determinado patrón. Por ejemplo, yo puedo tener el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y así sucesivamente. Donde si yo me doy cuenta, cada término se obtiene sumando más 2, sumando 2 a cada término. ¿Sí? Siempre voy a obtener así la sucesión. Fíjense, 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 2 más 5, 7. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál ha sido el patrón aquí? Porque eso es lo que decía, una sucesión de números que siguen un determinado patrón. El patrón aquí ha sido una suma. También puedo tener la siguiente sucesión. 25, 20, 15, 10, 5, bueno, y así. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si me doy cuenta, a cada número le estoy restando, ¿qué? 5. 5. ¿Sí? A cada número le estoy restando 5. Entonces hay progresiones que aumentan y la diferencia es positiva, o progresiones que se menoran y son negativas. ¿Sí? Entonces a esas que se suman o se aumentan una cierta cantidad se le llaman progresiones aritméticas. Ok. Esas progresiones son las sumas o restas de determinado patrón. Ok, voy a dar el tema de forma general porque lo que voy a explicar sirve para tanto progresiones aritméticas como geométricas. Y les voy a indicar en lo que fallan la mayoría de estudiantes para que ustedes tengan cuidado en sus exámenes y en los deberes. Ok, lo que la mayoría de estudiantes fallan cuando se da progresiones es que no entienden la simbología. ¿Sí? Entonces, la simbología es lo más importante al momento de estudiar las progresiones. ¿Qué es simbología? Por ejemplo, cómo yo represento cada una de las partes de las progresiones. Por ejemplo, voy a de nuevo poner un ejemplo. Pongamos el 2,
el 4, el 6, el 8, el 10 y el 12. Ya, esta es una progresión. Tal como está, es una progresión en la que yo voy a tener componentes, ciertas cosas. Por ejemplo, a cada uno de estos numeritos se les conoce como términos. ¿Sí? Ese es el nombre que yo voy a utilizar. Términos de una progresión. Entonces, la primera simbología, que esto sí puede ser, he visto, hay libros que cambian de simbología, pero este se mantiene siempre. El número total, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre ese número total de términos se representa con la n minúscula y representa el número de términos. Ok, este número de términos depende del que se esté inventando la progresión. Yo puedo hacer una progresión con, por ejemplo, ven, 2, 4, 6 términos. Puede ser una progresión de 1000 términos. Puede ser una progresión de 2, de 3, de lo que yo quiera. Eso no depende del que haga, ¿sí? Del que esté estudiando, del libro, del deber, ¿sí? No hay un justificativo para de dónde sale esto, ¿ya? Sí. Siguiente, pensé que se cortó la reunión. Ok, el siguiente que tengo que tener en cuenta es a que cada uno de estos términos de la progresión se le va a representar con A, con la letra A. Pero para yo poder diferenciar cada uno de estos términos, voy a utilizar un subíndice, ¿sí? Un subíndice que es un número entero. Siempre de esta manera. El primero va a ser el A sub 1, el segundo el A sub 2 y así sucesivamente hasta llegar al último término. Entonces de aquí yo puedo sacar lo siguiente, que el A sub 1, sea la progresión que sea, siempre va a ser que el primer término, siempre, sea la progresión que sea, va a ser el primer término. En este caso, fíjense, yo les di, o se puede ver que n es igual a 6, ¿sí? Porque tengo 6 términos. ¿Cómo se llamó el último término? En este caso se llamó A sub 6. Este fue el último término. Supongamos que yo tengo un n igual a 4 y es el siguiente. 5, 10, 15 y 20. ¿Cuál va a ser mi A sub 1? Mi A sub 1 es ¿cuál? El 5. ¿Y cuál es mi último término? Es el 20. Pero en este 20. caso, ¿cómo se llamó el último término? Ya no se puede llamar A sub 6, sino en este caso se llamaría A sub 20. A sub 4, no 20, A sub 4. Porque fíjense, tengo 4 términos. Tengo 4 términos, pero muy buena indicación de aquí. ¿Sí? Es el A sub 4, porque tengo 4 términos. Entonces, yo para no estar llamando A sub 6, A sub 4, hay una forma general de nombrar a ese último término. A ese último término lo vamos a nombrar con A sub n. ¿Sí? Este siempre va a ser mi último término. Y ya les voy a hacer un ejemplo para que más o menos se entienda de mejor manera. Supongamos que yo tengo una progresión, o yo les digo, una progresión de 73 términos. Me inventé este momento, ¿ya? De 72 términos. ¿Cómo se llamaría el último término para esta progresión? De forma general, se llama A sub n, pero para este se llamaría A sub 73, ¿sí? Dependiendo. ¿Y cómo se llamaría el primer término? Ese sí les dije, nunca va a cambiar. El primer término siempre va a ser el A sub 1, ¿sí? No va a cambiar. Ok, entonces, esas son las simbologías y si es posible, anótelo, téngalo a mano. Ya tenemos 3 hasta el momento. La n minúscula, que representa número de términos. ¿Qué más? Tenemos el A sub 1, que representa ¿qué? El primer término. Y el último, con forma general, el A sub n, que representa ¿qué? El último término. Ok, ya para finalizar, ya con la simbología y ya ponernos a hacer ejercicios si nos alcanza el tiempo, es lo siguiente, es la diferencia. Como les dije al inicio, estas progresiones, ¿sí? Van a tener un patrón determinado, ya sea positivo o negativo.
¿sí? A esa voy a poner otro ejemplo, por ejemplo, 4, 8, 12, 16, 20, por poner. O sea, ¿aquí qué hago? Lo que estoy haciendo a cada uno es aumentándole siempre eso siempre debe ser fijo, pero nunca puede cambiar. Si yo al inicio aumento 4, siempre va a ser 4. Esa es la propiedad de las progresiones aritméticas, ¿sí? Es un constante, un valor constante. 4, 4, 4, 5, 5, el que yo quiera. Eso depende del ejercicio. A esto, ya sea positivo o negativo, lo vamos a conocer como diferencia. Y lo vamos a nombrar con la letra D minúscula. ¿Sí? Y eso sería toda la simbología usada en progresiones aritméticas. Bueno, en geométricas se ve otra, no se llama diferencia, pero ahí vamos a usar la razón, se llama, pero en su tiempo. Entonces tendríamos tres que son en forma general y para las progresiones aritméticas usaremos la diferencia. Aquí un consejo o una indicación. Hay veces en que, como yo le estoy dando, por ejemplo, digo, el primer término o la progresión es de 73 términos. El último término es el 51 y el primer término es el 3, por suponer ya. Y también les dicen la diferencia vale 4, como en este caso, ¿ya? Les da el ejercicio. Pero hay veces en el que simplemente le da así, la progresión. Y usted dice, pero profe, no me dio la diferencia. No, no siempre le van a dar la diferencia. Y es más, el 99% de los casos no le va a dar la diferencia. El libro o el que le está explicando ya supone que usted domina las progresiones y entiende, por eso digo la explicación, que la diferencia, si a usted no le dan, puede obtener de la siguiente manera. Va a obtener el valor de D usando o buscando dos números consecutivos, esa es la palabra, cualesquiera. Por ejemplo, yo voy a escoger el 16 y el 20, ¿sí? Son consecutivos. Y voy a restar el mayor, el último, menos el anterior, que sería 16. Y en este caso me salió 4. ¿Vean? Y ya encontré mi diferencia. Y eso puede hacer en cualquier operación o cualquier progresión aritmética. Otra, ¿vean? Por ejemplo, dice, pero profe, ¿qué pasa si yo cogía el 12 y el 8? No pasa nada, te va a salir lo mismo siempre y cuando sean consecutivos. Entonces sería 12 menos 8, me queda 4. Vean, puedo utilizar el que yo quiera, siempre va a salir 4, pero que sean consecutivos. Y los dos números consecutivos. Profe, ¿puedo utilizar los primeros? Claro, no hay ningún problema. Fíjense, 8 menos 4, ¿cuánto me queda? 4. Y en todos los casos me queda el mismo valor. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta antes de continuar con esto? Entendido entonces la simbología, diferencia es el valor que vamos a aumentar o restar dependiendo del ejercicio, n el número de términos, el A1 el primer término y AN el último término. ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguien tal vez que hable? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok, Sí, listo. entonces ahora sí vamos a los ejercicios, que no son difíciles. Usted domina o le pone atención a los consejos que le voy a dar, va a darse cuenta que es facilito. Entonces, ¿qué va a hacer? Dice o cuando ya vaya a dar una prueba, le van a dar lo siguiente. Dice, vamos a tener una progresión de 110 términos, ¿sí? Donde el primer término es 5, la diferencia es de 3, y yo quiero saber cuánto vale el último término, el A sub n. Entonces, ¿qué es lo que usted debería hacer aquí? Lo que debería hacer aquí es comenzar, por ejemplo, 5, después como la diferencia es 3, sería 5 más 3, 8, más 3, 11, más 3, 14, y así, ¿cuántos términos tendría que encontrar? 110 términos, y recién llevo 4, pero imagínense, hacer 110 términos, me demoro, y además que me equivoque, o sea, se jode el examen, ¿no? Entonces, para eso, para evitar eso, se hizo en matemáticas, tenemos la ayuda de fórmulas. Entonces, esa fórmula, lo que yo le aconsejo es tenerla anotada siempre a mano, subrayada en su libro, como sea, pues siempre a mano. Eh, Cuando usted tenga su libro, para que no se preocupe, vea que no estoy mintiendo, cuando tenga su libro, está aquí. Aquí está esa formulita que vamos a usar en este momento. Aquí está. Es esta. ¿Sí? El último término va a ser igual al primero más n menos 1 por la diferencia.
¿sí? Eso no digo, tiene que tenerlo anotado. Y cuando yo les mande el deber, lo que pueden hacer es, como quien se van recordando un poco, anotarlo, copiarlo a su cuaderno en cada ejercicio que hacemos. Entonces, la fórmula era esta. Reescribo aquí nuevamente. El último término a sub n es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia, por d. El momento que usted tenga esta fórmula, lo único que tiene que hacer es ir reemplazando los datos. Vea, por eso decía también importante destacar estos datos, la simbología correctamente. Entonces reemplacemos. En este caso, como ya sé que el último término es el 110, ¿cómo se va a llamar mi A sub n? Va a llamarse A 110. Reemplacemos. Mi A 110 es igual al A sub 1. ¿Cuánto vale mi A sub 1 en mi tablita, en mis datos? ¿Vale? 5. 5. ¿Cuánto vale n? Asimismo, voy a mi tablita, ¿vale? 100. 110. Este 1 no puedo, eso es constante, queda idéntico, ¿no? Idéntico. No puedo reemplazar, queda menos 1. En lo que sí puedo reemplazar es esa d, que vale 3. 3. Y ya, hecho. Los temas del día de hoy es eso. Lo demás ya es lo que usted aprendió en la escuelita, hacer las operaciones, puede hacer una calculadora. Lastimosamente en matemáticas conmigo no va a poder sacar una cálculo. Bueno, si es que algún rato volvemos a presencial, porque en la casa tampoco voy a estar vigilando que haga sin cálculo los exámenes. Pero bueno, entonces, como quien practicamos un poco, hagamos a mano. Entonces, a mano, ¿qué me dice las matemáticas? Primero, lo que está en signos de agrupación. Entonces, este 5 queda tal como está, y me queda 110 menos 1, me queda 109. Nada de perderse. No está difícil para usar calculadora todavía. Ok, sigamos. ¿Qué me dice también las matemáticas? Que no puedo hacer la suma primero. Primero tengo que hacer las multiplicaciones y al final las sumas y las restas. Entonces, este 5 me queda ahí. Entonces hago la multiplicación. 3 por 9, 27. Llevo 2. 3 por 0, 0. Y 2 que llevé, 27. Y 3 por 1, 3. Entonces, ¿cuánto ha sido 109 por 3? 327. Y a la suma. 327 más 5, ¿cuánto es? ¿Están vivos? 132. 332. Y ya, es todo. Eso ha sido la respuesta. El último término, después de hacer 110 veces o 110 términos, me iba a salir ¿cuál? ¿Qué numerito? El 332. Esto me sirve, fíjense, para no estar escribiendo tanto número. Yo puedo sacar directamente aplicando esa fórmula, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poquito más de complejidad. Lo que le puedo hacer también en el examen es lo siguiente. Le dice, tiene usted, hasta puede ponerle negativos, por ejemplo, hagamos con un negativo para que se vea. Por ejemplo, tenemos menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9 y así sucesivamente, hasta me dice que todo esto tiene un 55 términos, ¿sí? Tiene 55 términos. Ok, y le pide hallar el último término. Eso es lo que le pide ayer. Y dice, pero profe, ya aquí no va a poder hacer nunca el ejercicio porque antes usted me dio todos los datos y ahora solo me está dando el n, no me da ni siquiera el primer término, no me da la diferencia, no me toca nada. Y esto le van a dar en las pruebas, ¿sí? Entonces, no es que no le dan, simplemente le dan de una forma implícita, se llama, ¿sí? Es decir, están en el problema, en la progresión, y usted tiene que ir sacando esos datos. Entonces, usted se acuerda, dice, yo vi en clases que el primer término, ¿sí? En este caso sería el menos 6, ese ya es mi A sub 1, y le escribo, ven, tal como está con el signo, menos 6. Siguiente procedimiento. ¿Qué me decía? ¿Qué aprendí también en clases? Que yo puedo encontrar la diferencia si yo cojo dos números cualesquiera consecutivos y resto. En este caso, mi diferencia, yo voy a coger estos dos, el 3 y 6, sería el último menos el anterior. ¿Cuál ha sido la diferencia? La diferencia ha sido más 3. Recuerden que el signo del mayor, el 6 es mayor al 3, por eso me queda más 3. Y si yo vuelvo a realizar la tabla, ya tengo ahora todos los datos que antes parecía que no existían, ya están. Tengo mi n, que es 55, que me dio el profe.
tengo mi A sub 1, que este momento saqué, y también tengo mi diferencia, que también saqué este momento, y era 3. ¿Qué me está pidiendo ayer? Mi A sub n, que para este caso ya sé cuánto vale n. ¿Cuál ha sido mi último término? Mi A sub 55. Ok, entonces, ¿cuál era la fórmula que dije que tienen que tener a mano memorizarse? Esta, la que siempre va a servir para todos estos casos. A sub n igual al primer término, A sub 1, más n menos 1 por d. Esa no cambia, esa es fija, ¿sí? Reemplacemos los datos que tengo. Mi A sub n para este caso ya se convirtió en A sub 55. Mi primer término, ¿cuánto vale? Igual con el signo, menos 6. ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto vale n? Vale 55. Menos 1, eso va de cajón, y por la diferencia que es 3. Vean, solo reemplacé. Y esto nuevamente en la calculadora o a mano. Hagamos a mano como quien repasamos. A 55 es igual. Menos 6. 55 menos 1 me queda 54 por 3. Entonces, realicemos esa multiplicación. Me quedaría menos 6. 3 por 4 me queda 12. Llevo 1. 3 por 4, 5. Y una que llevé 6, 16. Me queda 162. ¿Cuánto es 162 menos 6? Porque son signos diferentes. Se restan, me queda ¿cuánto? 174. 164. Ok, entonces esta es la respuesta. Permítame un momento que me están llamando. Bueno, ya para finalizar, porque igual nos queda poco tiempo, eso sería todo. Progresiones aritméticas. Vamos a seguir viendo esto en la siguiente clase y de paso las geométricas. Recuerden que los deberes yo les voy a enviar al WhatsApp o al Edmodo que ya tuvieron la capacitación, máximo hasta el día lunes o martes. Sí, algunos de sus compañeros ya saben cómo es la modalidad. Y antes de cerrar la sesión ni nada, por favor vean que sus nombres estén correctos para tomar la asistencia. Creo que todos también. Sí, todos creo que están correctos. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia tal vez con respecto al tema? ¿No? Bueno, entonces, para no cansarles y que puedan ir a descansar unos minutos antes de que ingresen a la siguiente clase, vamos a dejar la reunión hasta ahí. Y cualquier duda, ya saben, en WhatsApp personal. Éxitos en el resto de la jornada y nos veríamos la siguiente semana. ¿Hacen bien? Nos vemos, dice. Igualmente, nos vemos. Gracias, Licen. Hasta luego. Un saludo.